Ojuani Meji, prueba. Sus manos en la agricultura. Ojuani Meji era un hombre trabajador, pero mientras que había probado suerte en el comercio, fue en la agricultura donde encontró su verdadera prosperidad. Su cosecha de ñames aquel año fue abundante, una visión impresionante. Pero cuando almacenaba los ñames en el granero, surgió una disputa entre él y su madre. Había dividido el granero entre sus dos esposas y su madre, pero esta última se quejó de la parte asignada a sus nueras. Sin que Ojuani Meji lo supiera, sus esposas ocultaban oscuros secretos. Su madre, con frecuencia, lo había acusado de favorecer a sus esposas sobre ella, la mujer que le dio la vida. Esta división del granero reavivó viejas heridas. Superado por la frustración, Ojuani Meji empujó a su madre. Ella cayó al suelo y rompió en llanto amargamente, gritando que su propio hijo la había golpeado. Devastada, abandonó la granja entre lágrimas, lamentándose en su camino de regreso al pueblo. Cuando llegó a la aldea, los ancianos se encontraban reunidos en la casa del consejo del pueblo. Preocupados, le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió que su hijo la había golpeado por culpa de sus esposas. Entre los presentes se encontraban algunos de los enemigos más acérrimos de Ojuani Meji, hombres que practicaban la brujería en secreto y que durante mucho tiempo habían buscado una razón para condenarlo. Hasta ese momento, no habían encontrado una justificación válida. Según las reglas de su sociedad secreta, ninguna víctima podía ser castigada sin un juicio y una condena. Aunque lo odiaban, no podían actuar contra él sin pruebas. Pero ahora, su propia madre les había proporcionado el pretexto perfecto, una acusación que no podía ser ignorada. Lo que Ojuani Meji no sabía era que sus dos esposas se habían aliado con sus enemigos, uniéndose a la sociedad secreta con la intención de provocar su caída. Sin embargo, no habían podido encontrar una justificación para actuar en su contra. Ahora, con la denuncia pública de su madre, la sociedad secreta convocó una reunión para discutir el asunto. Es por esto que se dice que hay que ser cauteloso al exponer problemas domésticos en público, ya que los oyentes malintencionados pueden distorsionarlos para sus propios fines. En la siguiente reunión de la sociedad secreta, se presentó el caso de Ojuani Meji. Sus dos esposas confirmaron la acusación de su madre. Fue juzgado y condenado, pero como no era miembro de la sociedad, la sentencia fue severa. Lo condenaron a muerte. Esa noche, sin embargo, Ifá le reveló en un sueño su juicio y condena. Alarmado, al amanecer consultó a Ifá, preguntando si esto era una señal de peligro inminente. Ifá confirmó sus temores e instruyó que ofreciera de inmediato un macho cabrío a Eshu. Además, se le advirtió que no debía ir a su granja en el día de descanso del pueblo, pues allí lo esperaba una conspiración oculta. Ojuani Meji siguió el consejo divino y realizó el sacrificio. Mientras tanto, una de sus esposas, con engaño, sugirió que fueran a la granja al día siguiente porque no había comida en la casa, pero ese era precisamente el día en que él planeaba hacer su sacrificio. Al fallar su estrategia, sus enemigos idearon otra trampa. Lo invitaron, insistiendo en que, dado que con frecuencia iba al bosque a recolectar hojas para su práctica de Ifá, debía ser iniciado en el culto de oro. Nuevamente, buscó la guía de Ifá y nuevamente, Ifá le instruyó que ofreciera otro macho cabrío a Eshu. El sacrificio, prometió Ifá, haría fracasar su siniestro plan. Ojuani Meji obedeció la advertencia. También informó a los ancianos del pueblo que estaba listo para la iniciación en el culto de oro. En la noche señalada, el sumo sacerdote del culto lo condujo en una procesión ceremonial hasta lo más profundo del bosque sagrado, bajo el manto de un toque de queda en el pueblo. Apenas cruzaron los límites de la aldea, le vendaron los ojos y lo llevaron más adentro en la espesura. Le ordenaron que levantara las manos y tocara el cielo. Ojuani Meji sabiamente respondió: «Las manos de un niño no pueden alcanzar los cielos». Luego, le ordenaron que cerrara el puño e intentara introducirlo en la boca de una calabaza. Nuevamente respondió: «El puño de un adulto no cabe en la boca de una calabaza». Con esto, declararon que cualquier iniciado que no pudiera realizar estas acciones no podría salir con vida de la iniciación.
lo empujaron hacia adelante, aparentemente para sacrificarlo en el sitio sagrado. Pero Eshu había estado observando. En ese mismo instante, Eshu intervino, colocando un obstáculo invisible en el suelo. Ojuani Meji tropezó y en un instante desapareció, desvaneciéndose en el aire. Milagrosamente, reapareció en su hogar, herido pero vivo. Mientras se recuperaba, los hombres de la sociedad secreta lo rastrearon hasta su casa. Encontraron a su madre y exigieron saber su paradero. Ella respondió que estaba enfermo. La empujaron y le ordenaron que entregara a su hijo, recordándole que fue ella quien lo había condenado al presentar su queja en la casa del consejo. Afligida por la culpa, cayó de rodillas, suplicando por la vida de su hijo. Rogó que no lo ejecutaran, declarando que ya lo había perdonado. Conmovidos por su apasionada súplica, ofrecieron una solución. Debía organizar un sacrificio de un chivo para el consejo y preparar un festín para los ancianos del pueblo. Ojuani Meji obedeció. Después del festín, insistieron en que completara la iniciación en el culto de oro, ya que había sido testigo de parte de sus secretos. Esta vez, la iniciación se completó sin incidentes, y le entregaron una pluma de cotorra para usar como símbolo de su membresía. Finalmente, le revelaron la verdad. Sus dos esposas habían sido las principales conspiradoras contra él al unirse a la sociedad secreta. Sin embargo, fue la queja pública de su madre lo que precipitó su condena. Irónicamente, también fue ella quien rogó por su vida. Como castigo, la sociedad secreta tomó a una de sus esposas, quien murió misteriosamente mientras dormía. Con el tiempo, Ojuani Meji se divorció de su segunda esposa también. Comentario final. Lecciones aprendidas. Respeto por los padres. Independientemente de las circunstancias, debemos honrar y respetar a nuestros padres. Las palabras dichas en dolor pueden traer consecuencias inesperadas. Cuidado con la traición. Aquellos más cercanos a nosotros no siempre tienen nuestras mejores intenciones. La envidia y la traición pueden acechar donde menos lo esperamos. El poder del sacrificio y la guía de Ifá, la supervivencia de Ojuani Meji, no fue casualidad. Su disposición a seguir el consejo de Ifá y ofrecer sacrificios a Eshu le salvó la vida. Precaución con las quejas públicas. Compartir problemas personales abiertamente puede atraer la atención equivocada y agravar los problemas. Que tu camino sea claro y que la sabiduría siempre guíe tus pasos. Ashe.